Bienvenidos, entramos en 3, 2, 1. Hola, buenas tardes. Soy Marcia Brambila. Estamos aquí en Marcialidades, un programa hoy bastante bueno, bastante diferente, donde vamos a hablar de libros, de circo, de teatro y, como dice el eslogan, lo que me encuentre por ahí. Y nuestro primer invitado, y los que están en Facebook Live de Orbe Promo lo pueden ver, se llama Carlos Valdés. Acaba de escribir su primer libro, pero tiene experiencia además como músico, estuvo en un grupo musical, como solista, es decir, trae el arte y la sensibilidad en todo el cuerpo. Y vamos a empezar. ¿Cómo estás, Carlos Valdés? Ay, muy bien, Marcia. Gracias por el espacio. Pues vamos a hablar de este libro. Tiene tantas cosas de qué hablar el libro. El libro de entrada se llama Hijos del Abismo y tiene un género que tú mismo me dijiste que tú habías inventado. A ver, platícanos de este género, que estamos hablando de algo como un poco surrealista, ¿no? A ver, cuéntame, es mágico de lo que hablamos. Así es mágico. El horror espiritual, que es el subgénero que propuse, es porque es muy similar al cósmico, porque nosotros como seres humanos tenemos, ya sabes, ciertas habilidades también como escondidas, ¿no? Hay personas que se dedican mucho a ese tema y se dedican al 100 en ese tema, pero yo la verdad es que sí soy muy espiritual y lo quise combinar más con la ficción, con todos esos temas y el sentimiento de horror. ¿Por qué? Porque a veces cuando tú encuentras ese tipo de seres o abres ciertos portales, ya sea al leer, al escribir o porque pues al fin y al cabo todo es un ritual, ¿no? Entonces el ser humano tiene eso escondido muy dentro de su mente, como esas habilidades psíquicas y también pues no por ser espiritual significa que va a ser siempre bueno o que aunque sea bueno no te vayas a espantar, ¿no? Claro. Y este libro, que lo vamos a ver aquí, bueno, creo que se ve al revés, pero se llama Hijos del Abismo, del que vamos a hablar. Pues siempre los libros tienen pues como una base, ¿no? Como una historia que es el centro de todo. Y en este caso lo que vi es que es un joven que tiene como un compromiso, ¿no? Porque viene de una familia que ha hecho bastantes cosas, digamos, no sé qué cosas, porque no nos vamos a espolear, pero ha hecho bastantes cosas en la vida. Siente que tiene como un compromiso de hacer algo o de comportarse de una manera. A ver, cuéntame. Sí, Dante, que es el principal, porque al principio lo empecé a escribir como inspirado también en ciertos fragmentos de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, porque sí, también en el horror espiritual está esa parte de que cuando empiezas a investigar esos temas, ya sean de magia, porque yo lo empecé a escribir y a investigar, pues porque yo estaba escribiendo ficción, ¿no? Pero después los temas te van llevando, como ya en la labor de investigación del escritor, te van llevando a lugares cada vez más profundos, ¿no? Por así decirlo. Sí, Dante tiene eso, pero porque es descendiente de la Casa Real Atlante. Y en este libro los atlantes siguen existiendo, pero escondidos, ¿no? Es como este mundo, pero escondidos. Y ellos son sumamente espirituales y tienen ese tipo de rituales. Y Dante tiene la sangre de los antiguos en él. ¿Por qué? Porque el dios en este libro, de repente, pues sí, para comunicarse con los humanos, reencarna y sí pone su semilla y en este caso fue en la Casa Real Atlante, ¿no? El tema de Dante es que tiene una conexión muy distinta con su entorno, ¿no? Ahí es donde viene el género cósmico o el género espiritual, hablando de espiritual, pero no hablando de una religión, hablando de una conexión, ¿no? Así es, sí, justamente Dante tiene esa conexión y al principio no lo sabe porque está como pues en nuestro mundo, él no ha bajado porque los malos secuestraron a la Casa Real Atlante y ellos se aprovecharon de su inteligencia, de sus capacidades. Por ejemplo, en este mundo, la tatarabuela de Dante ayudó a Oppenheimer, ¿no? A crear la bomba atómica y cosas así.
y ellos se aprovecharon justamente para seguir creando más contaminación, más cosas, en vez de crear cosas para el bien. Y Dante ya después se entera y ahí es donde ya empieza pues todo lo fuerte, ¿no? Del Lo libro. fuerte. Y me gusta porque pues va haciendo descubrimientos. Supongo que el primer descubrimiento es de sí mismo, ¿no? Así es. Y luego de sí mismo en relación a la vida, pues, no sé, a la muerte, a los antepasados, como una variedad de cosas. Sí, primero Dante tiene un primer despertar, que es en su departamento, justamente por estar, que es una representación mía del estar investigando estos temas para el libro. Pero con ese tipo de despertares también luego puede venir mucha soberbia. Entonces Dante se vuelve muy soberbio y y ya cuando llega con los atlantes, con sus semejantes, empieza a bajar, ¿no? Tantito, porque en realidad es como el falso ego que se potencia un poco cuando tienes un despertar espiritual, pero es darte cuenta, Dante se tiene que dar cuenta también que al llegar con los atlantes de que en realidad todos lo tienen, ¿no? Es una forma de explicar de que todos los seres humanos tenemos esa capacidad como mística para pues ir descifrando cosas en la realidad. Y bueno, si les gusta, por ejemplo, Matrix, pues les va a gustar justo este libro, ¿no? Claro, ahora me gustaría que habláramos como del principio, de esa, de esa sensibilidad, de esas ganas de escribir y de esa creación que me imagino que empiezas con una idea y a medida que, como dices, vas investigando, se va desarrollando distinto, ¿no? ¿O cómo fue tu punto de origen? ¿Hiciste como una base, como quiero escribir esto, estos personajes, a dónde voy? Sí, primero hice un concepto de arte de un robot y estaban cetros con los dioses egipcios en las puntas. Y dije, bueno, voy a crear los cultos, ¿no? Y bueno, ¿y por qué Egipto si estamos hablando de los atlantes? Bueno, es Egipto porque en el libro te explica que en honor a que quemaron, porque cuando queman la biblioteca de Alejandría, que es un evento que sí pasó en nuestro mundo, fue para poder controlar, ¿no? Fue el primer movimiento que hizo Set para escondernos de ese conocimiento y en honor a esa pérdida de conocimiento, los atlantes, pues sí, utilizan los nombres de los dioses egipcios, también porque dicen que decir los nombres de los dioses atlantes en Atlante es como invocarlos, ¿no? Entonces, pues no siempre es necesario. Y sí, empecé con eso, tenía primero todos los cultos y descritos de cómo funcionan así, y ya con eso ya me dio una idea para crear la armadura, ¿no? El hilo narrativo de la historia. Claro, ahora en un libro está parte de uno mismo, pero además atreverse a crear un género distinto, un género que se ha combinado y decir que esto es una saga. O sea, este personaje va a vivir más cosas y va a haber más personajes, o sea, Hijos del Abismo parte 1. Y así se puso, y creo que lo volteo, pero se ve al revés, pero no importa. Ahí está, parte 1. Parte 1. ¿Qué te motivó a esto? ¿Quisiste partir todas tus ideas en capítulos, en libros? ¿Cómo fue? Primero, sí, fue totalmente para crear una historia, porque siempre me gustó hacerlo. Siempre tuve esa idea o sea, siempre supe que iba a terminar escribiendo algo. Ya en la pandemia fue cuando empecé, porque pues lo primero para poder escribir pues, es empezar, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que sí, el subgénero viene de una experiencia que yo tuve en vivo, o sea, no fue en un sueño ni nada de eso, fue visual, y yo le atribuyo que fue totalmente por estar escribiendo esto, ¿no? Y por ende, yo siento que muchos escritores que tocan estos temas también han visto cosas. Entonces sí, obviamente lo descafeiné, porque pues es complicado, hay que hacerlo, o sea, sí, pues, sintetizarlo un poco para que la gente lo entienda, porque es bien complicado, ¿no? El otro día estaba leyendo un libro que decía, el mundo espiritual, hay personas que sí se, ¿cómo se dice? Ya, perdón. Hay personas que se asoman, o sea, es como, el mundo espiritual es como si fueras a una jungla y después te dijeran, oye, y ahora descríbeme todo lo que viste, Uh-huh. a detalle.
pero pues es casi imposible. Entonces hay gente que nada más se ha asomado a esos planos y subplanos, y, y es más o menos lo mismo. Ahora, si tú intentas explicárselo a una persona que no cree nada de esto, pues es como si le trataras de explicar un amanecer a un ciego, ¿no? O sea, Claro. está cañón. Pero para los que se han asomado a ese mundo alternativo, o para los que no, de todas maneras resulta una novela distinta, una novela mágica llena de entornos y descripciones que son distintas a una novela histórica que se apega, por ejemplo, a un personaje. Esto es una historia, no es ciencia ficción, como dices tú, es una novela, yo diría una novela mágica, ¿no? Sí, la verdad es que sí lo es. Y ese, no les voy a decir qué parte fue, porque es algo que ustedes tienen que descubrir, no por comprar el libro, sino porque chance ya cuando lo lean sí van a decir, tal vez fue esto lo que él vio, o fue esta otra parte, pero sí es algo que creo que puede ser muy positivo, porque también nos enseña de que pues la energía no se puede crear ni destruir, solamente transformar. Entonces nosotros vamos en este viaje llamada vida, pues también pasamos por transiciones muy similares, y creo que hay cosas y pensamientos que sí son limitantes para nuestro desenvolvimiento y nuestro, pues sí, nuestro beneficio, y creo que con este libro también se puede hacer eso, además de, pues, de que tiene acción, de que tiene misterio, de que tiene personajes y todo, ¿no? El misterio. Entonces sí, ahí está. Hay un género que le gusta mucho a la gente, que es este género del que estamos hablando. Estas historias que lo hacen ir más allá, imaginar más allá de este mundo práctico, de esta misma naturaleza de la que de alguna manera hablas. Y este libro, digamos, ¿quién piensas que le va a gustar? ¿Está dirigido a jóvenes? ¿Está dirigido a gente? Porque puede haber jóvenes de edad y jóvenes de corazón, con esas ganas de experimentar en su lectura y en su imaginación mundos distintos. Sí, bueno, sí está dedicado más a jóvenes y adultos, pero bueno, sí, creo que nada más hay 4 o 5 escenas medio fuertes, y por eso los niños no podrían, pero lo demás sí, la verdad es que sí lo mantuve un poquito más tranquilo. Pero sí, este género, justamente lo que ha estado chistoso es que se ha vendido más en Estados Unidos. Es lo que te iba a preguntar, que este libro realmente tiene poco de haber salido y ya es un bestseller. ¿Este libro está traducido en inglés también? ¿O lo han leído en español? No, eso fue lo que me sacó de onda, porque en Estados Unidos todavía no está en inglés, pero investigué, y luego en Estados Unidos hay muchísimas personas que justamente les gusta todo ese tema de Lovecraft y de las dimensiones y el horror y así, y tienen como sus grupitos. Entonces chance alguien porque antes yo no le había metido promoción, ni había ido a entrevistas ni nada desde que lo había sacado, porque pues estaba haciendo varias cosas. También me estoy graduando de la universidad, entonces estaba ahorita enfocado en eso, pero y justamente desde Estados Unidos, de cuando no le estaba dando la promoción, entonces ya pregunté y dije, es que sí, tienen ahí sus grupitos, chance a alguien le gustó y lo recomendó y lo compraron, sí, es ¿no? que hay grupos de lectura. Sí. Y a los grupos de lectura que yo he visto en Estados Unidos les gusta variar y les gustan los temas diferentes. Justo. Y a lo mejor hay mucha gente allá de habla hispana. Y bueno, este libro, Hijos del Abismo, parte 1, ¿dónde lo podemos comprar? Está en Gandhi, en Amazon y en todas las librerías digitales, pero es bajo pedido, entonces es impreso, todavía no está en digital totalmente, pero bueno, ahí pones ya tu dirección y te llega a tu casa. Ok, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales. No sé si también vas platicando algo en tus redes que llame a la gente la atención del proceso, de cómo va, o vas poniendo esta promoción. Esta promoción habla mucho para que la gente se entere. Sí. Y también tus redes. Sí, estoy como C.Valdez Music, y justamente ya hemos subido otras entrevistas, otras cosas,
Y bueno, pronto también, para la gente que lo quiera escuchar, lo voy a subir también como audiolibro Qué a padre. las redes, en pedacitos, para que ustedes lo puedan ver, porque yo hago diseño sonoro también. Entonces, pues hacerle el diseño sonoro y con las voces de los personajes y la acción y todo, yo creo que Está muy padre con porque imágenes, además ¿no? ponen sonido ambiental. Entonces, he visto que hay gentes que tienen dos lecturas de un libro. Uno, sentarse y leerlo tal cual, las letras, y otra que también recomiendo que es interesante es el audiolibro y al mismo tiempo leerlo. Justo. Dicen que es la mejor experiencia que puede haber. Sí, eso es lo que yo hago cuando escribo. De hecho, yo cuando escribo o cuando termino de escribir, lo pongo en un text-to-speech y lo que acabo de leer o sea, suena, y yo le pongo el ambiente, los sonidos, el soundtrack que más me queda con la escena, y así también yo reviso lo que Claro, escribí. esto es una forma de escribir multisensorial y la gente que lo lea, que piense que también va a llegar ahí. No necesitas ser ni un genio ni ultrasensible, lo único que necesitas es tener tiempo de leer, poner atención y estar abierto a estas nuevas experiencias que tiene Hijos del Abismo. Así es. Sí, pues sería un honor que lo pudieran leer y que lo pudieran compartir. Y pues aquí vamos a estar dando lata un rato. Ya terminé otro libro, porque en realidad tengo tres, pero pues dije, es que fue el primero que escribí y sí tiene que, o sea, sí se nota la diferencia y mejor que sea, pues que siga la línea del tiempo de cómo los escribí. Pero ya terminé otro que se llama Guadalupe Orgullo, que ese lo voy a vender como serie. Y ya es mexicano, tiene cosmogonías yaqui del norte de México, en Sonora, y tiene cosas ahí, pues que ojalá y les guste, pero sí, ya es totalmente mexicano, ¿no? Eso. Pues muchas gracias, Carlos, por haber venido aquí a Marcialidades. Vamos a estar pendientes de Hijos del Abismo. Síganme en sus redes sociales, c.valdesmusic. Así es. Y vamos a estar apoyando a los jóvenes escritores con talento, con ganas de conectar a la gente con historias que sean distintas, que sean motivadoras, que enriquezcan el día a día. Así es, y ahí andamos en las redes sociales. Muchas gracias a ti, Marcia, está padrísimo tu programa. Y bueno, también decirles que este libro, pues igual no es necesario tampoco que siempre, bueno, que lo compren, porque lo importante es el mensaje que tiene el libro. Entonces, si también ya lo tiene alguien de su familia o lo que sea, sí se los recomiendo y bueno, ahí nos vemos, ahí estaremos al pendiente. Muchísimas gracias. Y seguimos aquí en Marcialidades. Ahora vamos a oír de una obra de teatro que está en el Teatro Orientación, Centro Cultural del Bosque, que es el que está atrás del auditorio. Se llama Las Agujas de Mentes y vamos a escuchar a Pau Treviño.